Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde usted se encuentre. Allí la paz, el denuedo, la gracia, la virtud, el reino de los cielos se acerque, more en ustedes y la presencia de Dios se haga visible a usted y a toda su casa. Quiero compartir en esta oportunidad un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer usted y yo juntos en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según sea el lugar donde usted nos esté viendo y en el tiempo en que usted nos esté viendo este pasaje. Dice el versículo 35, lleva por título Jesús calma la tempestad. Sabemos que los títulos han sido colocados por los hombres, pero quiero remitirme en esta oportunidad a lo que el Espíritu Santo le hable a tu espíritu y te lleve a esa victoria que tanto anhelas y deseas en medio de tu casa en este tiempo. Dice el versículo 35, en aquel día. Cuando la Biblia nos habla de aquel día, está hablando de un día impreciso, está hablando de tu día, está hablando de tu oportunidad, está hablando de un día no específico a la humanidad, sino a la persona, el momento en que has madurado, has crecido y has alcanzado esa estatura, esa medida para la cual Jesucristo dice, ahora te puedo dar lo que antes no te podía decir. Recuerde que Jesús le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas para deciros, pero aún no están preparados para recibirla. En otras palabras, en este día había llegado el crecimiento que Jesús esperaba para que ellos recibieran lo que el Espíritu Santo quería hacer en medio de sus vidas. Y dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche. Es importante saber que el que anda de día no tropieza, el que anda de noche sí tropieza. En otras palabras, Jesús estaba llevándolos a pararse sobre aquellas puertas del Hades, las cuales él ha prometido que no prevalecerían contra su casa, contra su iglesia. Jesús estaba diciendo, señores, ha llegado el momento de la oscuridad y ustedes y yo tenemos la unción, tenemos el peso espiritual para que las tinieblas se dobleguen en esta noche y mostremos a la humanidad que el que vive y reina por los siglos de los siglos es nuestro Padre Celestial. Y dijo, pasemos al otro lado. Es sabido que la humanidad creía que la tierra era como una mesa, que la humanidad creía que había elefantes debajo de ella. De hecho, a Cristóbal Colón, allá por el año 1500 o 1492, recién después de incursionar, de conocer un poquito de historia, le llevó a descubrir que la tierra era redonda. Así que los temores que estos primeros hombres tenían, aun cuando Dios caminaba con ellos, eran de no alejarse mucho durante la noche de la orilla. De hecho, cuando ellos pescaban, lo hacían cerca de la orilla y ningún navegante lo haría de noche en un mar. Así que allí Jesús está diciéndole, señores, ha llegado la oportunidad de mostrar quién es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pasemos al otro lado. Sabemos que ese día había estado cargado de milagros, la casa de Pedro se había llenado de gente, allí los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados y la gloria de Dios estaba en medio de esa región manifestándose con poder. Versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas.
La Biblia no nos menciona cuántas barcas eran las que iban a hacer este desafío, esta incursión en medio de la noche, pero allí la valentía, la unción, la gracia de Dios los impulsó a que subieran a esas barcas y se adentraran en medio de un mar en la oscuridad de la noche. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Yo quiero que usted entienda que no todas las tormentas vienen de Satanás. No todas las tempestades han sido puestas por el diablo. Hay algunas que han sido colocadas por Dios para prepararnos para la victoria, la cual Él ya nos ha dado de antemano. Recuerde aquel pasaje de ese ciego que viene a Jesucristo y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Y Jesús le responde, no pecó él, no pecó sus padres, su ceguera es para que la gloria de Dios se manifieste en medio de su vida y Dios sea glorificado en este día. La verdad es que ese día, cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, Dios ya había preparado una tempestad para ver hasta dónde la gente era capaz de creer a Dios, a ese Dios que le había confesado, que le había creído y que ahora estaba arriba de la barca. Algo que me apasiona en medio de este pasaje es que había otras barcas que no tenían a Jesús acostado en ella, no tenían a Jesús reinando sobre ellas, pero que sí Dios había preparado líderes que mantuvieran en paz y paciencia en medio de una tempestad a todos los que estaban en esa barca. Es curioso que el versículo 38 dice, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La verdad es que Jesucristo en medio de esa tempestad dormía. Es curioso saber que el libro de los Salmos nos enseña que no se dormirá el que nos guarda, no pestañeará aquel que ha prometido estar con nosotros, ni mucho menos dará nuestro pie al resbaladero. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba esperando que de en medio de todos esos discípulos se levantara un líder en medio de esa tormenta, en medio de esos vientos, que calmara a todos los que estaban en la barca. Me pregunto, ¿quiénes habrán sido esos líderes en las otras barcas? Porque Jesús, como dije hace un momento, solamente estaba en cuerpo en una de ellas. Es curioso saber que Jesús se durmió, pero el que prometió estar firme, defendernos como a la niña de sus ojos, el Padre eterno, a quien Jesucristo nos lleva, Él no pestañea ni se duerme. Jesucristo dijo, no hay bueno, sino solo mi Padre que está en los cielos. Él es bueno. Verdaderamente, Él no se duerme. Verdaderamente, Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, como dice la palabra, el que guarda a sus escogidos. Allí están despertándole y diciéndole, Señor, no tienes temor, no tienes cuidado de que nos estamos muriendo. La verdad es que la palabra que Dios había dado es, vamos a llegar al otro lado. Cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, en ningún momento dio la intención, dio la duda de que quedarían en medio del mar.
La cuestión era de que iban a llegar. Así como un día Dios te dio una palabra a ti y esa palabra tú la puedes haber dejado caer por tierra, te puedes haber olvidado. En su memoria y en su corazón esa palabra está tan latente como el primer día. Y lo que Él te prometió, de verdad Él lo hará. La Biblia dice que los que esperan en Él no serán avergonzados. Solo basta un poco de confianza y de memoria para saber que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora Jesús se levanta. Dice la palabra de Dios que Él se pone en pie. Y cuando se pone en pie, dice la Biblia que Él reprendió a los vientos y le dijo al mar, enmudece. Y se hizo grande bonanza, de manera que ahora la noche era una noche placentera y de las mejores que nosotros podemos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchos de sus discípulos se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La verdad es que muchas veces hay gente que sube a las barcas, pero no entiende quién es el que está en la barca o quién es el que gobierna la humanidad. Me gusta cuando la palabra de Dios nos hace acordar, tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nunca el diablo tuvo poder ni autoridad y solamente hace lo que Dios permite que él pueda hacer sobre nuestras vidas. Me gusta recordar que para que un pequeño cabello de mi cabeza pueda caer, Dios tiene que dar la orden primero, porque si no, no se cae. La verdad es que Dios vive y reina. Él es el Maestro, el Rey, el Señor, desde el siglo y hasta el siglo. Y está esperando que nosotros confiemos y creamos en Él. Recuerdo que en estos primeros días del año, cuando me aparté para recibir palabra de Dios, la palabra que Él me dio es: vomitaré a los tibios, esforzaré a los valientes y sostendré a los que en mí confían. Una palabra que vive desde el comienzo de la palabra hasta el fin de los tiempos. Desde Adán y Eva y desde antes de él. Porque aun cuando la tierra estaba desolada y vacía, Él era la palabra, Él era el verbo y Él era el que se movía aún sobre las aguas. La verdad, mi querido hermano, es que después de esta incursión, después de haberse puesto de pie, después de haber reprendido los vientos, el mar, después de haberse hecho grande bonanza, Jesús les dice a ellos: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y la verdad es que los temores muchas veces vienen a la mente y al corazón de los hombres, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién pues lo conocerá? Y lo conoce Dios. Y ahí estaba Dios el Padre, viendo mientras sus hijos dormían y las olas caían sobre él. Y muchas veces me pregunté cómo un hombre puede dormir mientras le caen agua o le tiran agua encima. La verdad es que Jesús estaba dándole lugar al Padre para que Él se manifestara y para que el Padre viera lo que Jesús había escogido para llevarle como ofrenda o como el remanente que Él vino a buscar. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, viendo milagros, somos estimulados a la fe. Escuchando testimonios de milagros, somos alentados a la fe. Pero en medio de la oscuridad, en la soledad, en medio de la tormenta, esa fe para muchos se desvanece. La Biblia dice que ahora prevalecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos ellos es el amor. Y esto es lo bueno,
que el amor del Padre, aún en medio de esa tormenta y de las dudas que ellos tenían, se manifestó a través de su Hijo, poniéndose de pie y reprendiendo a los vientos y al mar. La verdad es que Dios quiere glorificarse en medio de todas las situaciones que Él ha permitido que sucedan en tu vida. Simplemente está esperando que la palabra que Él te dio, tú la traigas a memoria una vez más. Recuerde que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel y su fidelidad es para siempre. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.